20 minutos para las 11 de la noche, seguimos hablando de música, hemos dejado el tiempo y vamos a ir incorporando también nuevas voces y nuevos sonidos, lo decíamos antes. Se ha incorporado a esta mesa Elba Fernández, o lo que es lo mismo, Jane Joyd. Elba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Elba forma parte de Jane Joyd, este proxecto coruñés, neste caso, cunha imaxe que, bueno, cun son que está gustando e gosta moito. De feito, hai que dicir que Jane Joyd é o único proxecto galego que conseguiu o premio Proxecto Demo 2011 que levou a tocar, neste caso, o Festival de Benicàssim no 2011. Como foi aquelo? Pois foi así de sorpresa e de improvisación, porque non somos así, eu non son moi de concursos, non creo moito nos concursos, non en sí. Pero bueno, foi así de... Ni sequera me lembro de nada en concreto, máis que foi todo como moi rápido. E que, bueno, e a partir de aí o que foi moi bo é o apoio dos medios, non, por parte de Radio 3 e a xente que patrocinaba, o FIP, e iso dá moitas oportunidades cando tes os medios da túa parte para poder dar voz ao teu proxecto musical, non, que creo que é moi necesario. Estabas escoitando antes un poquinho os temas dos que estábamos a tratar, non sei se coincides que Galicia está vivindo un momento especialmente doce na música independente. Sí, eu creo que o pobo galego sempre tuvo moita pulsión musical, non? Porque saben da tradición, temos moita tradición musical, en todas as casas alguén toca algo e creo que sempre foi así, non? Pero agora é cando realmente as distancias se acortan, porque tamén xeográficamente nós estamos nunha posición un pouco complicada, pero agora co tema das redes e bueno, internet e iso, pois se acortan as distancias e entón a música é moi variada, moi, digamos que tamén podemos exportar moita variedade, non só música tradicional ou son galego, sino que todo o que entra pode sair tamén. Entón, eso tamén foi moita riqueza musical, ecléctica, non? Claro, é que estaba a pensar, non podemos poñervos a todos a tocar esta noite aquí, porque, entre outras cousas, non sería posible nun espacio tan pequeno, pero a verdade, Javier, todos os sonidos que temos aquí representados son ben diferentes. Sí, totalmente diferentes. Nada soa ningún chisquiño parecido, nada. No, totalmente diferentes. De feito, algunos de los que están aquí no podrían hacer un acústico, que es lo que se tenía que hacer aquí. ¿Cuándo sería la primera vez? Sí. Ah, ¿llegasteis a hacer algún acústico? Alguna vez, sí. Bueno. Con Pensaba que no, que era imposible. Catastrófico, pero... Nos no noso caso sería imposible. Claro. Nós algo que fixemos, pero foi en plan, non me paía. Había que intentarlo. Bueno, outro día, se queredes, o probamos. Pero antes estabades a falar moito de facer as cousas uns mesmos, de como se fan dende aquí, de se pode vivir da música. Falábamos tamén de Nadadora, que, por certo, foi semifinal, chegou a final deste proxecto demo, noutro ano. Triángulo Amor Bizarro, se non me equivoco, tamén chegastes a ser semifinalistas. Nos chegáramos, creo que 2 veces. Ahora, había no 2006 ou algo así, sí, 2005 ou 2004, por aí. O primeiro ano sí que fora así moi ilusionante, porque empezábamos, además, o que de Benicàssim na época tiña así unha aura que, bueno, ahora xa hai moitos máis festivales, pero na época era onde viñan todos os grupos así que che gustaban a tocar. O segundo ano, como tiñamos xa firmado con Burro, realmente aí fomos un pouco xa aí fariseos, xa non se portou tanto, estábamos xa outra cousa, pero o primeiro sí que fora en plan, era, además, non chegáramos á final, que era o que che daba a oportunidade de tocar en Madrid, que na época que non fóramos a tocar fora de Galicia nunca. Pero, bueno, é unha cousa que ten unha certa tradición como concurso, creo que está moi ben, facer unha maqueta, é unha forma moi, é dicir, así bastante como tal, como para que che podan escoitar xente que a mellor non pasan de ti hasta que, sabes, sales dun proxecto demo, de repente, ou solamente co listado de maquetas que te podes escoitar de calquer concurso, xa vale, sabes, para que che conocen. Por eso está ben, claro. Bueno, dicíamos que Triángulo estivo tamén nese concurso, Nadadora tamén estivo nese concurso, un grupo que se despedía a finais do ano pasado, non unha porta totalmente pechada, pero as razóns estaban nalgúns das cousas que estábamos contando antes, no difícil que é, neste caso, vivir da música, non só por cuestións económicas, senón tamén pola vida que vai por outros camiños. Hoxe quisemos buscar un pouquiño cal é a situación a que se toman agora mesmo os membros daquel grupo de Nadadora e os motivos que os levaron a pechar ese capítulo.
Yo creo que sí, es muy difícil. Y cuando decimos se puede vivir de la música, pues hay que distinguir, bueno, habría que distinguir un mogollón de cosas, hay infinitas respuestas, pero en primer lugar, ¿de qué tipo de música estamos hablando? Si va por este panorama independiente de grupos más pop, rock, indie, ahí es más difícil, pero ¿por qué es más difícil? Porque no hay mercado, una cosa tan fácil como esa, porque no es lo que más gusta. Hay un chico que hace unas canciones en su casa, las cuelga en YouTube y de repente arrasa y tiene millones de fans y tal, y se llama Pablo Alborán. Pues España está más preparada, o tiene más mercado para eso. Luego hay que tener en cuenta una cosa, y es que los grupos, por desgracia, al final son modas. No es como cualquier otro tipo de negocio. Tú no vas a tener un sueldo fijo al mes. Cuando el grupo saque un disco va a haber más movimiento y se va a generar más dinero. Luego habrá temporadas en las que tengas que ensayar, no estás tocando, no estás generando dinero. Entonces hay meses en los que no puedes tener ingreso cero o incluso tener gastos. Todos hemos tenido siempre algún trabajo al margen del grupo. Al final era un hobby profesionalizado, pero nunca fue en nada hora un objetivo vivir de la música. Lo que sí que llegó a ser un objetivo de una manera bastante pronto en el tiempo fue no perder dinero, y esto ya es un paso bastante importante. De lunes a viernes no ensayábamos porque trabajábamos y buscábamos los fines de semana. Cuando podíamos nos reuníamos con el añadido de que cada uno vivía en una zona, entonces pues tienes que cogerte el coche, la gasolina, los peajes, la comida, porque estás todo el día afuera y tal. Esos son los gastos que también te digo que tienes con un grupo. Y al final es eso, si tienes muchas ganas lo consigues, y mucha ilusión sobre todo, pero es difícil, claro. El grupo al final éramos 5 personas, de las cuales uno estaba en Irlanda, Galway, otro en Lubián, Zamora, 2 en Madrid y 1 en Vigo. Pues se hace imposible. Nosotros nos lo habíamos tomado muy en serio, entonces el paso natural siguiente del grupo sería sacar un disco. Para sacar un disco hay que ensayar muchísimas horas y trabajar en muchas canciones para luego hacer una selección, quedarte con 10 y esas las vas a grabar. Estamos hablando de un proceso de muchos meses y de mucho trabajo. Mucho trabajo de 5 personas que tienen que cogerse un avión, días en su trabajo. Gonzalo y Sara acaban de ser padres, se hacía totalmente imposible. Fue el motivo real por el que el grupo tuvo que decir, mira, pues hasta aquí hemos llegado. La puerta nunca se cierra del todo, ¿no? Lo dejamos porque no podemos, porque no, es imposible para nosotros tocar. Y como es imposible lo tenemos que dejar, pero es imposible ahora. A lo mejor en algún momento pues serán las circunstancias oportunas para que podamos tocar. Ojalá, yo creo que todos nos morimos de ganas. Si nos dicen que dentro de 2 meses a todos nos dan trabajo en Vigo y nos vivimos a vivir a Galicia o en Santiago, bueno, encantados de la vida, en Coruña. Nos pondríamos mañana mismo a ensayar otra vez. Teníamos muchas ganas, no queríamos dejarlo, fue una necesidad. Bueno, estos son los motivos que nos explicaban hoy mismo este integrante de Nadadora. Yo no sé si os sentís reflejados de alguna manera. Luego os voy a preguntar por algunas de las cuestiones en concreto que él nos decía, pero os hago la misma pregunta. ¿Se puede vivir de la música? ¿De este tipo de música, como decía? No, en noso caso, no. No, yo te digo ahora que no, é moi complicado. Además, esa parte non é só que el fala de traballo. Claro. Pero que tamén son cartos, porque nós non temos aínda o público suficiente como para encher salas. As salas moitas veces tens que pagar o alquiler da sala. Entón, tens que desplazarte ali e moitas veces non é que non ganes, é que perdes. Entón é unha cousa moi complicada de aguantar, grupos que ao mellor levan 6 anos, así, é moi complicado, moi complicado. E no noso caso, non, desde logo que non, que non. Bueno, e no voso? Nos encantó, sacamos o primeiro disco, tomamos a decisión de dedicarnos, o sea, de dedicarnos a la música, pero realmente tampouco foi unha decisión, porque tampouco tiñamos outra cousa. Aí botámonos ao monte, nada, simplemente en plan, empezamos a facer moitos concertos, é o que digo facendo ahora, vamos tirando, temos unha vida moi frugal, pero iso tampouco é que como a nosa xeración tamén, é dicir, non hai nada, é dicir, para nós non hai nada que nos espere tampouco máis alá, é dicir, non estamos perdendo oportunidades, porque tampouco, ningún tiñamos ningún traballo tampouco nin fixo, todos estábamos con traballos así eventuales como podíamos. Salimos o grupo, de repente o primeiro disco funcionou moi ben, tuvimos, a verdad, moita sorte, reconozo, porque é dicir, hai moitos grupos que tardan moito máis en funcionar, nós, por algún motivo, cadráronse as circunstancias que de repente, co primeiro disco estamos en boca de todos e permitindo facer unha xira moi amplia, na que ainda seguimos, desde fai 6 anos xa. Pero, bueno, unha cousa é iso, que calquer día podes acabar, iso que dicían aí os nadadores, é así, é certo, é unha cousa que ao final falo porque che gusta, hasta que chegas a un punto e non che compensa.
todo, é algo que chega un punto que é eso, que ti valoras e prefiro quedar na casa que xa mellor xa... É dicir, é unha cousa que ao final acaba che queimando moito tamén, está claro. É eso, é unha cousa que che pode durar X anos, nós agora estamos facendo concertos e o que dure, é algo que tamén sempre nos planteamos desde o principio. É dicir, tiramos o grupo e aproveitar dar máis concertos posibles e de onde chegos, pero realmente, é dicir, non é como sector, é irreal que poder vivir da música, che digo. Nós estamos na circunstancia no tempo en que sí que estamos vivindo agora nesta temporada, a mellor en todo un ano xa non. Ese é o que o mellor falla, porque despois eso... A ver, creo que hai moitos grupos, hai moito talento, hai moito tal, pero a mellor en canto a público, en canto a mellor en proyección en medios así máis generalistas, sí que non hai tanta. Ese ao final o que non permite a mellor desarrollar os grupos. Realmente un grupo, para competirse realmente un grupo bo, ten que tocar moito. Non hai outra forma. Podes ter moitas... Ao mellor, para facer cancións, sí que creo que é unha cousa que é innata. Sale igual cancións, creo que non sei se é unha forma de aprender a facer mellores cancións, pero a tocar, sabes? É ser mellor como grupo, mellor a tocar, é dicir, os grupos de fora sí que fanche xiras durante todo o ano, estás un ano facendo todo o día concertos, como acabas ao final do ano tocando, vamos, é un nivel, sabes? Que é moi difícil alcanzarlo por eso, porque sempre estás luchando contra os elementos. Toño dicía que sí coa cabeza, entendo que firmas todo o que acaba de decir Rodrigo. No, sobre todo nesta afirmación de que cantos máis concertos des, pois máis rodado de grupo, mellor sonas, mellor vai todo. Bueno, a diferencia con ele é que no noso caso polo menos é moi difícil vislumbrar un punto no futuro no que sexa posible vivir desto. Sobre todo, o que dicía é que é un sector que non vas ter unha estabilidade xamais, non? Si cando empezas nesto tens que saber iso. É un pouco o que hai que dicirlle a xente que empeza, non? Que tens que saber que aquí non vas vivir desto cun sueldo nunca na túa vida e que probablemente non te podes enganchar a unha carreira pois despois de 10-15 anos na carretera porque tens que facelo con esa idea. Para mí non cambiou eso nos últimos anos, é igual ou peor. Elba, ti estás de acordo? Sí, de feito hai artistas que xa levan moitos anos facendo carreira e que agora mesmo teñen moi complicado, non? Xente que xa está moi posicionada e que se ten que ver en situacións económicas complicadas, está todo moi desestructurizado. E, bueno, entón, te atopas con artistas que se teñen que facer todo, non? Se teñen que facer de manager, se teñen que facer de discográfica, e traballos que realmente son parte da industria que eu creo que está desaparecendo, non? De algún xeito, porque son traballos que deben de ter os profesionais e o artista se ten que dedicar a facer música e a encher salas, pero claro, o sea, realmente entre que un ten o seu traballo e ten que facer música e despois ten que traballarse carretera, ten que facerse quilómetros, ten que facerse redes sociais, ten que facerse todo o traballo, entón está moi complicado, o sea, e sobre todo ter estabilidade. Isto non é unha carreira, vaya, para min non o é, é unha forma de vida porque é unha necesidade, unha pulsión artística, pero aquí neste país non se fai carreira, non somos deportistas. Isto me leva a preguntar outra cousa. Xa falastes varios de vos de encher salas de público. Claro, aquí nos preguntamos, dicía nesta peza, Edu, que hai que pensar de que tipo de música falamos e de que quizáis este país, Javi, está máis preparado para un Pablo Alborán que para este tipo de música. Sí. A ver, yo creo que en Estados Unidos una banda como Unicorn Bot viviría de la música y aquí, desgraciadamente, no. Pero bueno, eso es así y no hay otra cosa que hacerle. El problema es que yo, por ejemplo, noto un ruido excesivo en torno a la música independiente, mucha gente proclamando su amor a la música alternativa en el Facebook y tal, y luego eso rara vez se traduce en una sala llena. Y como si haces el concierto gratis. O sea, no sé, da la sensación como que el término indie se ha puesto de moda y pasa por eso, por ir al Festival de Benicàssim, que ya empieza a ser como una especie de rito de paso, como ir a los Sanfermines, una cosa por el estilo. Pero luego lo que es cuando te toca el mismo grupo al lado de tu casa, pues no vas. Y eso, desgraciadamente, pues lo tienen que sufrir todos en mayor o menor medida. Triángulo Amor Bizarro, que es un grupo que sí que puede vivir de la música, es que yo creo que deberían ser ricos.
y que deberían de meter 2.000 personas, porque si fuera un grupo anglosajón serían los parámetros en los que se mueven. Yo creo que un grupo como Toy en Londres es un grupo que toca en salas de 2.000, 3.000 personas. Pues Triángulo de Amor Bizarro para mí sería un equivalente aquí a eso. Y desgraciadamente se la tienen que ver con mucha menos gente. Y ya el caso de Unicornibot o Músculo, pues ya ni te hablo, ya es bajar más el nivel todavía. Entonces eso es muy complicado. Y a mí lo que me gustaría es que todo ese barullo que se monta, que también montamos los medios de comunicación, el mismo barullo se tradujera en un respaldo real, que es el que tiene Pablo Alborán, es el que tiene Sergio Dalma y el que tiene pues toda la música que supuestamente no es tan buena como la que nos gusta a nosotros. Pero yo creo que el indie, aquí se entiende, para mí el indie es una actitud, una forma de ver la música y se forma así. Yo creo que aquí por el indie, a veces, yo siempre lo digo, parece que es el Corte Inglés, o sea, no es disfrazarse, es decir, para mí es una actitud, una banda pues, que se lo crea todo, ¿no? O sea, que hace sus discos, que hace todo. Entonces, bueno, yo creo que aquí, en este país también se limita un poco a llamarle indie a 3 bandas, que es Lori Meyers, Love of Lesbian y, no sé, Vetusta Morla, ¿no? O sea, yo creo y se acabó el indie. No lo sé, entonces yo creo que la gente que está un poco confundida con lo que realmente es el indie, no digamos más comercial, a es una banda, ¿no? que es indie realmente. Aunque no quiere decir de que esas bandas, o sea, pequeñas, que puedan llegar a... Claro, pero es que a mí esto... No tiene por qué haber ningún complejo en salir en los 40 principales. Esto, o sea, claro. El grupo lo que quiere es vender. Aquí voy. Pero Esto os lo quería preguntar. A veces decir, da un poco la sensación, visto desde fuera, me corregís si me equivoco, a veces da un poco la sensación de que si uno da un pasito más allá y dice, bueno, yo quiero vivir de esto, voy a avanzar un poco más, voy a intentar meterme en otro circuito, da un poco la sensación como que el resto del universo dice, te estás vendiendo. No ese complejo no creo que lo tenga ninguno de ellos. Por ejemplo, ese tabú ya se rompió. ¿Se rompió? Eso sí que yo creo que sí que existía antes, pero ahora creo que se rompió. Hombre, siempre va a haber alguno que diga algo, porque a lo mejor de repente un grupo que antes tocaba una vez lo tienes que ver 5 veces. Luego hay el problema de la repetición de los mismos grupos en los festivales, que llega un momento que satura y le acabas cogiendo manía al grupo. Sí. Pero yo creo que esa barrera cada vez es más difusa y que luego también la escena es más madura, e igual que te gusta Kylie Minogue, pues ¿por qué no te va a gustar un grupo gallego que a lo mejor es un poco más comercial que otro, más accesible? ¿Estamos menos encorsetados? Yo creo que con el tiempo, bueno, por lo menos en mi caso personal, que yo antes sí que era muy militante de esas cosas y tal, para mí no hay barreras ahora, ¿no? Por ejemplo, hay un caso bastante de libro en Galicia, que es Soel y Deluxe. Es un tipo que siempre anduvo ahí entre 2 aguas, y yo creo que hay que criticarlo por lo que hace, no por el sitio en donde lo hace. Entonces, pues yo, si es una crítica musical seria, vale, pues... Pero a mí criticar a un tío porque va a determinado programa o sale en determinada radio, yo creo que es absurdo y que creo que ya no lo hace casi nadie. Bueno, me vais a permitir que volvamos al teléfono porque hoy tenemos un par de conexiones todavía pendientes y que precisamente nos van a llevar a mirar hacia afuera para ver cómo nos ven, cómo os ven y cómo os escuchan desde fuera. Está con nosotros Julio Riz, es periodista, crítico musical, nos va a llevar hasta Disco Grande. Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, nos estamos planteando desde aquí, desde Galicia, la pregunta de cómo se nos ve desde fuera, de cómo se ve ahora mismo la escena musical gallega, si se puede hablar de una escena musical gallega y de cuál es la calidad del sonido que sale desde aquí. ¿Tú cómo lo ves o cómo lo oyes? Pues se ve muy bien, por supuesto. Evidentemente, toda la vida, cuando se ha tratado, por ejemplo, nosotros en Radio 3, desde nuestros programas, poner las propuestas que lleguen desde distintos puntos de nuestra geografía, hombre, siempre se atiende a la calidad independientemente del sitio de donde vengan. Yo estaba escuchando ahí atentamente esta última parte de la conversación y, bueno, desde la época heroica, desde los años 80, en donde ha habido grupos y artistas gallegos importantes hasta el momento actual, podéis presumir de tener pues un buen montón de gente que hace las cosas muy bien, empezando por el nombre que está en boca de todo el mundo y que ha salido de paseo en la conversación, como el Triángulo de Amor Bizarro, y acabando por una banda que puede ser pues como más nueva y que yo, por ejemplo, en mi programa estoy poniendo mucho últimamente, que es Carrero Bianco, o sea, y eso pues es sin obviar ni mucho menos el nombre de Soel López, que sí es cierto que a lo mejor está
con un pie entre el mundo del territorio independiente y el mundo mainstream, pero que me parece muy bien que alguien que sin dimitir de sus coordenadas musicales llegue a más gente. A todo el mundo le gusta. Ser indie es una actitud, evidentemente, pero todo el mundo que se mete en esta historia a hacer música no hace música para sus 4 amigos. Quieren llegar al mayor número de gente posible. Si eso se hace sin dimitir de sus coordenadas y de sus parámetros musicales y lo que ellos piensan que tienen que hacer, fenomenal. Ahora aquí los pegamoides ya lo decían, quiero ser un bote de Colón y salir anunciado en la televisión. O sea que... Y salían. Y no sé, y ahí me pierdo, porque a lo mejor si no sigo hablando con lo que me habéis planteado de entrada. Yo creo que el panorama musical del pop, del rock, de lo indie, de lo no indie en Galicia, yo creo que ha estado siempre bastante bien. Ahora hay nombres ilustres y nombres menos ilustres que sus propuestas son interesantísimas. Pero sí tengo que preguntarte también, y precisamente porque queremos escuchar un poquito cuál es la visión, o conocer un poquito cuál es la visión que existe desde fuera, si se percibe también esto que estábamos hablando del público, el problema del público, de si se llenan o no se llenan salas, si esto es un problema que se vive solo aquí, que viven solo los grupos aquí, o os lo comentan también el resto de los grupos. El resto de la música que se hace en España, en el panorama independiente, está viviendo un problema similar. Yo creo que eso es común, ¿eh? Yo creo que a lo mejor hay bandas interesantísimas y que están haciendo algo que no tiene nada que envidiar a grupos ingleses o americanos, y evidentemente está el toque ese estúpido de que porque son de aquí no se les apoya y a lo mejor no encuentran, se encuentran en el auditorio pues no tan repleto como si fuera un artista foráneo que viene con todo el toque importante. Antes se decía del Enemy, ahora de Pitchfork o ahora de cualquiera que les pueda que pueda ser alabado por la prensa musical de fuera y que aquí tomamos como reflejo de lo que dicen por ahí fuera para decir qué importante es. Si eso pensáis que pasa aquí, yo creo que ocurre igual. No sé, yo cuando voy a ver yo ha habido muchas veces que aquí en Madrid, por curiosidad he ido a ver, por curiosidad y por profesionalidad evidentemente, he ido a ver a un grupo maquetero a una sala pequeñita de Madrid y hay gente que se sube a un escenario y que es tan importante como a lo mejor un grupo que viene, yo qué sé, del Reino Unido, de Suecia o de donde sea y que te llenan la Riviera. Ese papanatismo sigue existiendo, desde luego. No hace falta que, si es algo que pensáis que es problema en Galicia, yo creo que eso se extiende a todo. A toda la península. Totalmente. Papanatismo por una parte y por otra también, lo decía antes Rodrigo desde Triángulo de Amor Bizarro, ese problema que existe, y Toño también lo apuntaba desde el Festival del Norte, ese problema que existe en la visión que tenemos un poco de la cultura, la que tienen nuestros gobernantes, la que tenemos nosotros también, esa falta de apoyo que existe a la música y al resto de la cultura en el país. Bueno, eso es evidente, o sea, nosotros los músicos, como la gente de Triángulo de Amor Bizarro, que se parten pues la crisma actuando de allá para acá, para llevar su propuesta. La gente como Toño y compañía que organizan festivales porque les gusta esto y porque quieren que, en el mejor sentido de la palabra, contagiar al resto del personal de sus ganas de escuchar o de trasladar música para que lo vea la gente, bueno, y los que estamos en los medios de información, pero evidentemente la cultura, apoyo cero, o sea, hay muchas veces que hay que pelearse contra un montón de gente para intentar decir que esto que está ocurriendo en el mundo independiente, por supuesto, porque siempre el mundo independiente ha sido infravalorado, pero vamos, ahora y ayer, solamente si echamos la vista atrás y nos vamos a, yo que sé, hace 30 años, en los años 80, con la historia de la movida madrileña y con todo pues la expansión que hubo radialmente por otro rincón de nuestra geografía, ahí sí que hubo un apoyo, pues no sé, porque interesaba, porque era el momento, porque era la coyuntura, porque todo el mundo se quería apuntar el tanto de apoyar a ese grupo que estaba dando, bueno, pues que estaba empezando a funcionar, pero yo siempre he sacado la bandera defendiendo a lo que se llama la música independiente, que si ponemos el kilómetro cero está en el año 91-92, la música independiente no ha sido apoyada institucionalmente nunca y no han tenido el correspondiente reflejo en los medios más masivos
Nosotros vivimos en un microcosmos que, bueno, que somos los que somos y, por supuesto, menos mal que nos autoabastecemos y nos autoalimentamos. Cuando digo eso, digo festivales, medios de información, grupos, no nos vamos más allá. Bueno, pues es la opinión de quien desde hace muchos años está frente de ese disco grande. Julio Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros, por traernos también tu punto de vista. Pues un placer, ya me hubiera gustado estar ahí en persona y saludar a la próxima vez te traemos. Bueno, gracias. Encantado, venga, hasta luego. Gracias, Julio. Hasta luego. Hablando de esto de romper lanzas o no romper lanzas, sí hay una cosa que querría recordar y es que en muchas ocasiones a los medios, a los generalistas, ¿no? A los medios especializados se dice es que os quedáis siempre con los mismos, no vais buscando también a los pequeñitos y voy recordando, si encontrábamos, Javi, que ya en el año 2007 tú titulabas en alguna página de La Voz de Galicia que había vida más allá de Deluxe y de Iván Ferreiro. Sí, porque bueno, coincidía con mi aterrizaje en el periódico. De hecho, era becario cuando escribí ese artículo, que me trajo algún disgusto. Y yo notaba como lector... ¿En la casa o fuera de la casa? No, fuera, no, aquí por supuesto no. Notaba que, no sé, que esa escena que entonces era burbujeante, que no era la realidad que tenemos hoy en día, estaba eclipsada por 7 u 8 personajes que copaban siempre los medios y siempre salían los mismos y la cuestión es que a mí los mismos nunca me gustaban. Entonces, pues en cuanto tuve la oportunidad de hacerme un hueco aquí, pues vine con ese planteamiento y lo planteé, en plan, quiero escribir este artículo y coló. Bueno, les debió parecer bien cuando me lo dejaron escribir. E intentaba reflejar, pues eso, que había bandas como Triángulo Bizarro estaban a punto de sacar su primer disco en aquel entonces. Pero estaban Nadadora, estaban Apenino, estaba Peyron, que fue una especie de fenómeno a reivindicar totalmente. Vamos, si llega a ser a Peyron de Barcelona, esto hubiese sido la leche. Estaba Andar Full Full, estaba Ofillo Pausado, estaban un montón de bandas, para mí, increíblemente buenas, que estaban, en mi opinión, ensombrecidas en los medios de comunicación por artistas que no eran tan buenos. Y de ahí fue aquella gloriosa portada con Triángulo Bizarro, en su local de ensayo de entonces, que era el Taller Electrónico, que es una especie de santuario coruñés al que le debemos muchas alegrías. Yo tengo que preguntaros también varias cosas, porque antes decíais que se ha acabado un poquito esa idea de, bueno, es que el que se va un poquito más a esa línea más comercial se está vendiendo. Julio decía que quien, bueno, pues no se apea tampoco de sus principios musicales, en realidad no es que se venda, pero a veces da un poco la impresión de que existe esa diferencia también entre un tipo de música y otro. Esto que decía Javi, que antes era más militante y que ahora se ha apeado un poquito también de eso. Da la impresión, por ejemplo, de que a quien le gustaba Deluxe no le podía gustar otro tipo de música, a quien escuchaba Siniestro en su día no le podía gustar otro, si te gustaba el Bravú no estabas tanto en la música más independiente. ¿Todo esto se rompe también? ¿Creéis que se rompe? ¿Que tenemos un poquito menos de prejuicios también a la hora de escuchar música? Puede ser que o lugar común esté aí, ¿no? O tópico, ¿no? Claro. Tú eres un vendido, tú tal. Sí. Pero creo que hai... Ahora xente hai como máis niveles de inquietude cultural, ¿no? A ti gustache a ópera, pois méteste na ópera e podes informarte acerca da ópera, podes aprender un montón acerca dela. Se che gusta o math rock, se che gusta a electrónica industrial, creo que se vai difuminando esas barreiras e non é poperos forrados, rockeros de medio pelo. Creo que eso medio se difuminó una realidad, pues siempre están los tópicos de bar, eso va a existir siempre, ¿no? Y las etiquetas, y yo aquí quería preguntarle a Elba, porque a veces a todas las chicas se las mete un poquito en el mismo saco y se las ha metido un poco, casi a todas en la misma línea, las que suenan un poquito folk, un poquito más suave, en la línea de Ras en Red, a todas. Sí, es un veces se lo han dicho? Creo escuela. Creo escuela. Sí, o sea, é algo que se difundiu desa maneira e parece que Rusian Red abriu un camiño que non existiu nunca antes, cousa que non é así, pero que, bueno, de aí a que a túa etiqueta musical sexa outro artista, non? Eu entendo que cando un artista está empezando, pois diga, mira, suena a tal ou sona parecido a outros, porque, claro, todavía non ten, digamos, unha definición musical, pero de aí a que, digamos, que neso non ocorre no mundo masculino, non? O sea, entón, claro, eu non estou para nada de acordo con eso. Eso de todas formas, yo creo que bastante culpa tenemos los periodistas por el recurso fácil de, a veces no con mala intención, sino que incluso queriéndole hacer un favor al artista, la Rusian Red gallega. Si yo digo la Tara Jane O'Neill gallega, pues seguro que nadie se lee ese titular. Claro, pero si digo la Rusian Red o la Amy Winehouse,
Y bueno, pero la verdad es que yo no estoy nada de acuerdo con ese tipo de comparaciones, y en el caso de Elba me parecen completamente injustas, porque más allá de que tengan el mismo sexo y toquen una guitarra, yo las similitudes no las veo por ningún lado. Bueno, a veces nosotros también tenemos la culpa, efectivamente, pero me vais a dejar que volvamos al teléfono, luego vamos a seguir hablando. Quiero preguntaros por el fútbol, que esto puede parecer que no tiene nada que ver, pero tiene mucho. Acabo de enterarme de que tiene muchísimo que ver. Hablaremos de fútbol, hablaremos también de festivales, que quiero preguntarle también a Toño un par de cuestiones, pero me vais a dejar que volvemos al teléfono para saludar pues a todo un referente también de la música, en este caso de la crítica musical, del periodismo musical. Está con nosotros al otro lado del teléfono Jesús Ordovás. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, porque queremos hablar contigo de música y de boom, no sé si llamarlo boom o explosión musical. Tú viviste una, que también tenía su parte aquí en Galicia, la movida, pero evidente también, y con la trayectoria larguísima que tienes a tus espaldas, el indie también te toca. ¿Tú crees que aquí en Galicia estamos viviendo una especie de segunda explosión musical? Sí, yo creo que además de los grupos que todavía funcionan y siguen tocando desde los años 80, como Siniestro Total, o Miguel Costas, que formó parte de ese grupo, Germán Copini, que siguen todos en activo, Iván Ferreiro, de Los Piratas, o Víctor Coyote, o Silvia Superstar, todos ellos referentes de la época de los años 80. Hay muchísimos grupos, bandas y artistas de los últimos años, sobre todo los que empezaron con lo que se vino a llamar la explosión indie, y hay muchísimos grupos como Holy Water o Niño y Pistola o Querido Extraño, Apenino, y hay muchísimos nombres en Galicia, en Vigo, en Santiago, en Lugo, en Pontevedra. Y nos están diciendo por aquí que quizás se les conoce incluso más fuera de nuestras fronteras que aquí en Galicia. ¿Tú percibes que quizás hay un cariño mayor o un trato un poquito más justo? Bueno, no tanto, porque allí también en el Festival do Norte y en un festival reciente que estuve yo en Pontevedra, había bandas gallegas como Los Tupper o Niño y Pistola o Pedrito Diablo y Los Cadáveras o Tractor Troy, Querido Extraño, Los Sticky Phantoms. Hay muchos grupos y muchas bandas que yo pude ver recientemente que están siendo apreciadas en Galicia, aunque es verdad que hay bandas como Triángulo de Amor Bizarro, pues que han alcanzado ya un estatus de primerísimo éxito, siendo cabeza de cartel de los grandes festivales en toda España. ¿Y qué hace falta entonces para darlos a conocer todavía un poco más? Hablábamos de Triángulo de Amor Bizarro, que están hoy aquí con nosotros, pero que, digamos, un poco la punta de lanza y también una excepción. ¿Qué hacemos para que los demás puedan ir subiendo esos peldaños? ¿Qué hace falta? Siempre ha sido Radio 3 la emisora que, con los muchos programas que tiene muy variados, ha apoyado a las bandas, a los grupos y a los artistas que han ido surgiendo desde los primeros años 80 hasta ahora mismo. Yo creo que Radio 3 es la emisora referente de apoyo a todos los artistas que nacen y lo está haciendo muy bien. Aparte de Radio 3, pues también hay otras emisoras, como en la que yo hago un nuevo programa ahora mismo que se llama Nuevas Sensaciones, en Radio Gladys Plamera, que es un programa online, donde también está pues haciendo programas Alaska, Diego Manrique, J de los Planetas, y es un referente también online en Internet que está teniendo también mucho éxito. Es decir, que la radio sigue apoyando a los nuevos artistas. Otro caso ya es la televisión. La 2 de Televisión Española fue una emisora una cadena muy importante en los años 80, porque había muchísimos programas, entre ellos La Bola de Cristal, La Edad de Oro y otros muchos como FM, donde los grupos podían darse a conocer. Hoy en día es ya más difícil hacer eso en la 2. Bueno, pues nada, los medios también, con el papel que juegan en este caso para promocionar y para apoyar a los nuevos grupos. Jesús Ordovás, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Y otra forma de promocionarlos, Toño, evidentemente son los festivales. Antes hablábamos, y lo decíais vosotros también, de lo importante que supone que uno tenga un espacio para subirse al escenario. El Festival do Norte es uno de ellos, pero hay más en Galicia. Vamos a repasarlos. Si en invierno el sonido más repetido en Galicia es este, en verano nuestra comunidad cambia el sonido de la lluvia por las guitarras, los bajos y las baterías. Porque Galicia es durante la temporada veraniega tierra fértil para festivales de todo tipo.
desde los que, con una apuesta fuerte, buscan su espacio ajustándose a la definición más purista de festival, como es el caso del Festival do Norte de Vilagarcía de Arousa o el Portamérica de Nigrán, que este año celebró su segunda edición, pasando por nuevas concepciones que se han ganado a pulso prestigio fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, el Sinsal, que se celebra este fin de semana en la Illa de San Simón. Un festival atípico en el que los asistentes no conocerán el cartel hasta su llegada al escenario. Todo a cargo de la promotora Sinsal Audio, una de las responsables del cambio de percepción hacia la música indie en Galicia. Y si bien es cierto que la omnipresente crisis ha rebajado la oferta internacional en los carteles, también ha servido para que las bandas autóctonas puedan demostrar de qué pasta están hechas. En el coruñés Noroeste Pop Rock, hasta 58 grupos optaron a las 4 plazas reservadas para las bandas gallegas, que finalmente ocuparon Younger Boys, Mundos, Blue Party, Sabe Dios y Doctor Gringo. Y es que en la mezcla está la riqueza, lo saben en el colectivo Work on Sunday. En su espectáculo Triciclo, la combinación de bandas internacionales, nacionales y gallegas supone un gran escaparate para nuestros grupos. También especializada en el panorama musical gallego es la asociación Desconcierto Cultural, que compagina pequeños conciertos durante todo el año con la romería pop veraniega del Parque de Belvis, en Santiago de Compostela. Son algunos ejemplos que conforman el caldo de cultivo de los emergentes grupos gallegos, una tendencia a la que se une el florecimiento de colectivos de fans de la música independiente, que se las arreglan para organizar conciertos y festivales, como el Microscópico o los espectáculos organizados por Retroalimentación en colaboración con Argonauta Producciones. Y a pesar de que son solo algunos ejemplos, dan una idea de que el panorama musical gallego está muy vivo. Tengo una pregunta, tanto para Toño como para Javier Becerra, que es retroalimentación. ¿Hay que contraprogramar con el fútbol? Pues la verdad es que sí. Es que esto me lo estaban contando antes y la verdad es que me he quedado muy sorprendida Sí, con esto de que uno tiene que preguntar casi, oye, ¿y el día del concierto hay un partido de fútbol? Es importantísimo, siempre hay que preguntar, porque me coincidió. Y ahora que hay 4 días, ahora que hay 4 días de fútbol, ¿qué vais a hacer? Nós estamos preparando a xira e temos o calendario da Liga de Fútbol Profesional. Pasa que se fixaron como en Inglaterra, que poñen os partidos ao principio, xa sabes a que hora vai a ser e todo, xa facen esas cousas. Agora, se non é fin de semana, é a lotería un pouco. Porque tampouco vas a deixar de tocar un fin de semana que toca o Barça de Madrid, pero tens que ir rezando. Porque sí que se nota, o que se nota moito, porque que non é un pouco de competencia desleal, porque os partidos ainda que os que sean de pago vas a un bar, tomas unha caña e xa ves un partido. O concerto, obviamente, intentamos cobrar, porque temos que... Antes eran as 9, agora son as 11 da noite, os partidos... Iso notas en todos lados, Iso aquí, pero bueno, xa incluso Primavera Sound, que incluso ten un público así como moi... Recordo mono que tocáramos nós, xusto coincidía a final da Champions, algo así, con varios concertos, aplazaron concertos, e acordome vendo Extorsión de Novaten, que é un grupo, vamos a decir, como con un público moi determinado, é máis que, é dicir, como todo o contrario, ao mellor ao fenómeno de masas que o fútbol, e de repente poñer na pantalla detrás que estaban tocando o gol de... O partido detrás? Sí, eso pasa na Primavera Sound, que hacía mellor caza, por aí, facendo o que podemos. ¿Vosotros tenéis previsto contraprogramar con fútbol o...? No, hay que controlarlo del fútbol, hay que ver el calendario, a ver qué pasa. Y los horarios, porque además con el cambio de horario todavía más fastidio para los conciertos. Sí, también, pero bueno, yo te digo, ya peleamos con Madrid-Barça. Al final se fue la gente y luego volvió. Sí. Pero es que con eso no puedes hacer nada. Bueno, hablando de festivales, ¿me vais a permitir que robe un momentito a Javier Becerra antes de una pequeña pausa de publicidad que vamos a hacer, antes de alguna sorpresa que tenemos reservada? Porque todo este mes de agosto Javier Becerra nos ha ayudado aquí en esta edición de verano de VIAV a acercarnos a la agenda y a conocer un poquito lo que nos trae la música en Galicia, también buscando esos escenarios un poquito más independientes. ¿Y este fin de semana qué tenemos? Pues este fin de semana tenemos dos festivales bastante singulares. El sábado en Carballo, en Razo, está el Sereas y Piratas, que trae pues una resurrección de un grupo bastante mítico en la escena independiente española, que son Chucho. El problema es que con tanta resurrección que hay hoy en día, la de Chucho acabó así como una cosa un poco anecdótica, cuando en realidad son un grupazo. Yo, preparando el artículo que se publica mañana en el Fugas, estuve repasando un poco la discografía y me volví a dar cuenta de lo bueno que era esta banda, y la verdad es que me da mucha pena no poder ir mañana porque tengo que trabajar. Aparte de Chucho estarán Guairo Albina, Frances y bueno, y Músculo, el grupo de Raúl. Anotamos uno para la agenda. 3 grupazos del actual
escena gallega. El mismo día, aunque tienes la opción, tienes la opción de ir el mismo día o el día siguiente, no. El mismo día, sábado, no puedes ir porque están las entradas agotadas, solo quedan entradas para el domingo. Está, pues lo que hablábamos, lo que vimos antes en La Pieza, el Festival de la Isla de San Simón. Esto es un auténtico milagro, lo de este festival. Es un festival en el que la gente va en un barco, lo depositan en una isla y una vez allí se entera de las bandas que van a tocar. Porque tú pagas la entrada, pero no sabes qué es lo que vas a escuchar. No, dan una serie de pistas en las cuales, si tú eres un poco avispado, te puedes llegar a enterar. Yo no voy a decir ninguno, aunque sé algunos de los que van a tocar. Danos una pista. Yo solo digo que alguno está cercano por aquí. Ah, bueno, vale. Pero... ¿Cómo de cercano? Próximo. Bien, caliente. El tema es que lo hace la productora Sinsal Audio y es una de las pocas productoras que se puede permitir un lujo como este, que es decir, mira, yo voy a traer unas bandas y que la gente vaya ciegas a verla, porque hay una trayectoria de más de 15 años detrás, trayendo lo mejor de lo mejor a Galicia. De hecho, la importancia que se habla de los festivales en cuanto a meter grupos gallegos, también hay que valorar la importancia de los festivales que traen a buenos grupos para que los grupos gallegos los vean y los imiten. Claro. Porque, bueno, yo conozco a gente que se compró un pedal de delay después de ver a Piano Magic porque lo trajo Sinsal, ¿no? Y eso también es muy importante. Bueno, ya en conciertos individuales, hoy, aún estamos a tiempo de ir a coger la mitad del bolo de Señor Anido, que toca en la Sala Mardi Gras, en A Coruña. Señor Anido, un personaje único, es uno de los miembros de este colectivo, La Familia Feliz, y que hoy tocará su repertorio en Mardi Gras junto a un grupo que se llama Uzu Kami. Y luego el sábado hay 4 conciertos interesantes a nivel de Galicia. Uno, pues bueno, ya debe ser la única ciudad que le queda, Fangoria, que van conquistando lleno tras lleno y ahora todavía más amplificado por el éxito televisivo de su reality show con su marido, que ya se convierte casi en, vamos a ver Alaska, aunque no sea escucharla. Luego tenemos también en Santiago el sábado a Fanfarlo, un grupo también muy singular porque es como si hubiera un flechazo con ellos en Galicia. Están por aquí, pese a ser un grupo pequeñito, están periódicamente tocando por aquí, tocaron el Festival do Norte hace unos años, tocaron el Vigo Transforma, tocaron una serie de festivales y su sonido pop, medio folky, un poco la Arcade Fire, la verdad es que gusta. Y se le va a poder ver gratis en la Ciudad de la Cultura. Y luego otros 2 conciertos ya para terminar. Arizona Baby en formato reducido, tocarán en el Twist and Shout de Grove. La prueba de lo que decía antes, Grove tiene una sala con programación propia semanal. Y luego en la Fábrica de Chocolate de Pontevedra, 2 bandas de pop, los Band 74 y los Twin Sets. O sea que es un fin de semana bastante completo. Muy musical, la verdad es que sí. Bueno, esa es la agenda del fin de semana. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver con alguna sorpresa y también con conclusiones, así que no se muevan.